Las críticas de los sectores productivos no ceden y el gobierno hace los primeros cambios al equipo económico. Las leyes del presidente se ajustan en la Asamblea, en medio de un panorama político complejo. El gobierno cumple 6 meses en el poder, haciendo un anuncio fundamental. Hay cambios en el equipo económico. Las críticas al paquete de reformas y el diseño de la Proforma 2018 colocan al presidente Moreno en un momento crucial. En el programa de hoy vemos cuán complejas son las acciones que debe tomar el gabinete para mejorar la economía ecuatoriana e impulsar el aparato productivo en manos de la empresa privada. ¿Es políticamente correcto que Moreno dé ya un golpe de timón? ¿Las salidas de Patricio Rivera y de Diego Martínez son suficientes? Lo veremos en unos minutos. Hoy nos acompañan Henry Kronfle, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano. Presidió la Cámara de Industrias de Guayaquil entre 2011 y 2013. Marco Flores, ministro de Finanzas entre 1997 y 1998, exdiputado nacional. Y Santiago Cavides, presidente de Humboldt Management, fue viceministro de Política Económica en el 2010. Gracias por acompañarnos a un nuevo programa de Políticamente Correcto, por estas 2 semanas sin la compañía de Claudia Roura. Hoy vamos a insistir en la agenda económica que impulsa el gobierno y los anuncios políticos que en ese sentido hizo el presidente Lenín Moreno. El jueves fueron separados del equipo económico el consejero presidencial Patricio Rivera, el gerente general del Banco de Desarrollo Wilson Mayorga y el miembro de la Junta Reguladora Monetaria Diego Martínez. ¿Qué mensajes nos dan estos cambios? Henry Kronfle, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Gracias también. Cuénteme, ¿qué mensajes nos dejan esos cambios? ¿Qué debe salir de este nuevo remozamiento del frente económico? Bueno, el mensaje principal de este cambio creo que es que la ley que se envió a la legislatura de reactivación económica, sus actores ya salieron del gobierno. Entonces, ¿cómo es posible que los que hicieron esta ley, que ya están afuera, digamos, se siga tratando esta ley? Yo pensaría que se debería de retirar esta ley o, si se quiere continuar, vetar esta ley por parte del presidente, porque los mismos actores que hicieron la ley ya lo sacaron del frente económico. Entonces, ¿cómo es posible que Carlos sigamos tratando sigue al algo? frente, ¿no? Sí, pero sabemos muy bien que esto es un grupo, ¿no?, de actores. Y si ya, digamos, los que más influencia tenía, que son los mismos del gobierno pasado, que ahora están actuando dentro del gobierno de Lenín Moreno, tratando de poner la misma política económica, con las mismas medidas, que sabemos que nos va a llevar al mismo desastre, con una salvedad, que ahora ya no hay 300.000 millones de dólares que manejar, porque hoy ya no hay plata, y cuando había nos quedamos con casi 65.000 millones de dólares de deuda. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos en este proyecto de ley cuando los actores ya no están? O sea, eso quiere decir que al haber cambiado el equipo económico, o parcialmente al menos, debería también tomarse una decisión más en firme, que es retirar este proyecto de ley y enfocarse en la proforma, ¿no es cierto? Pero por supuesto, mire, la economía es un tema de percepción, es un tema de psicología. Dentro de la misma legislatura, la gente no ve bien esto, no hay comentarios muy malos. Hay un grupo que lo ve bien, hay un grupo que lo ve muy mal, quizás la mayoría no lo ve bien. Pero olvídese lo que pensamos dentro de la legislatura. ¿Qué piensan los actores económicos? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensan los sectores productivos? Eso es lo que cuenta, no lo que pensamos nosotros, y eso se lo ve negativo. Y por lo tanto, si se lo ve negativo, va a tener poca incidencia en una reactivación económica real. En ese sentido, Santiago Cavides, ¿para qué deben servir estos cambios ministeriales, estos cambios en el equipo que ha hecho el presidente Moreno? ¿Moreno tiene que liberalizar la economía ahora sí? A ver, lo que he venido sosteniendo ya algunos meses es que el Ecuador necesita una reforma económica profunda, ¿no? Creo que la economía hoy por hoy logró estabilizarse en un nivel en el que no podemos crecer, porque el momento que crecemos comenzamos a quedarnos sin dólares. Hay 3 desafíos importantes en la economía. El uno es escasez de dólares, tenemos muy pocos dólares en la economía. El otro es que existe un estrés monetario que básicamente se define como muy pocas reservas frente a la gran cantidad de liquidez que hay en la economía, y un exceso fiscal. En estos últimos
5 años hemos acumulado 26.000 millones de dólares de déficit, que ha sido financiado con 26.000 millones de dólares de deuda externa, que lo que hacen es patear el problema externo, porque vamos a tener que pagar eso con dólares duros en los próximos, desde el año 2020 en adelante, ¿no? Entonces tenemos 2 o 3 años para poner en orden la casa. Pero y bueno, siguiendo un poco la preocupación del asambleísta Cronfle, ¿este tipo de acciones y de medidas que ha tomado el gobierno en estos primeros 6 meses no ayudan o sí ayudan a sostener el modelo económico, como sí lo insiste el ministro de la Torre? Mire, yo creo que seguramente lo que está haciendo el gobierno es tratando de hacer lo que es viable políticamente, ¿no? Pero el pragmatismo económico exige una reforma profunda de la economía. Yo creo que se debe cambiar los incentivos para que pasar de un modelo de crecimiento de gasto-consumo, ¿no es cierto?, basado en el gasto público y en el consumo del sector privado, a uno de ahorro-inversión. Y existe una gran cantidad de limitaciones para la generación de ahorro interno y sobre todo para la atracción de ahorro externo. Y en ¿no? ese sentido, el cambio en esta parte del equipo económico es fundamental, es positiva o van más allá de los nombres las decisiones que se tomen. Mire, yo creo que es una oportunidad todo cambio, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en el corto plazo, desde mi punto de vista, una de las cosas que puede ayudar a que esto mejore es precisamente el sector petrolero, pero el sector petrolero lo han convertido en el prestamista del Estado al no pagarles las cuentas. Hoy por hoy, cuando el precio del petróleo es el doble que es el año pasado, le están debiendo plata a las empresas petroleras. Hay empresas petroleras que están al borde de la quiebra porque no se les está pagando. Y es por eso que también en la proforma no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser la magnitud de los ingresos petroleros por estas razones. Exactamente, y yo creo que el Frente Económico tiene una responsabilidad enorme el día de hoy en poner en orden la casa, al menos en el sector petrolero, que es lo que nos alimenta de dólares en el corto plazo. Economista Flores, estos cambios que ha empezado ya el presidente Moreno son la consecuencia de la ruptura interna en Alianza País, por ejemplo, como para ponerlo en un tema político y pensar que a partir de esta semana el presidente Moreno va a tomar acciones más pragmáticas como plantea Santiago Caviedes. Gracias, Carlos, gracias por la invitación. Un saludo a las personas que nos ven y nos escuchan. Yo creo que lo que ha hecho el presidente Moreno es necesario, pero es absolutamente insuficiente. La última vez que se intentó hacer una construcción con pedazos, con parches, apareció Frankenstein. Y la economía ecuatoriana está en una situación en que no requiere simplemente de ciertos parches, requiere de un cambio sustantivo en el modelo económico. El modelo económico que subyace tras de toda esta política económica diseñada por los funcionarios que vienen desde hace 10 años manejando la economía y que la manejan también en el gobierno del presidente Moreno, es un desastre y eso es lo que dicen los indicadores económicos. Se ha cambiado parcialmente a algunos funcionarios del área económica, el principal de ellos ha ido a trabajar en otra área, no ha salido del gobierno, porque una característica que tienen los funcionarios de la década pasada es que son multipropósitos, ¿no? Sirven para todos los casos y para todos los campos, ¿no? Ahí veo, por ejemplo, a gente que estuvo en las funciones del Ministerio de Finanzas que pasan a la subsecretaría, por ejemplo, de Defensa y cosas así. No quiero mencionar nombres, pero hay otra persona que ha circulado casi por media docena de puestos públicos. Pero esto, ¿qué es lo que le está diciendo? Que atrás subyace un problema fundamental, que es el modelo económico. La dirección de la política económica está en la ruta contraria al progreso. ¿Pero qué está diciendo Moreno con estos cambios? No entiendo. Es decir, contenta a un sector de la opinión pública, de los empresarios, saca al patito feo de la política económica, pero mantiene el modelo. ¿Cómo entender hacia dónde puede ir el presidente Moreno con estos cambios? Pues, como un grave error. A mí me parece que el presidente Moreno está piloteando un avión, para hacer una analogía, de 2 motores. El uno el de la política y el otro el de la economía, pero el de la economía lo tiene apagado. Y así no llega a ningún lado. Lo que se requiere, le vuelvo a decir, no solamente es un cambio de los funcionarios, eso es necesario, de todos. Bueno, es que los funcionarios dan ideas. Los funcionarios del área económica. Tienen una ideología sobre la cual trabajar. Bueno, entonces, si es que esta es la ideología, el Ecuador ya sabe a dónde va a ir, o va a continuar en la ruta anterior. Pero el presidente Moreno tiene la posibilidad de cambiarle sustancialmente al país, hacer que la gente viva mejor. El Ecuador tiene una gran salida y tiene una buena solución, pero hay que ir en la dirección correcta. La solución en la que entraron los países que han progresado en el mundo. Lo que ha hecho Singapur, lo que ha hecho Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, lo que hace Irlanda, lo que han hecho los países que crecen, los que les dan a la gente mejor comida, mejor salud, mejor educación. Y eso se hace con inversión, con innovación, con apertura al capital extranjero, bajando los impuestos, no subiéndolos, y peor en una época de absoluta contracción y recesión. Perfecto.
Asambleísta Cronfle, usted que está con los políticos en la parte legislativa, ¿hasta qué punto se puede entender que estos cambios parciales que está haciendo el Frente Económico son una respuesta a un divorcio definitivo con el correísmo o no tiene nada que ver eso? ¿Qué dicen la gente ahí en la Asamblea? A ver, nosotros vemos varias cosas. Uno, vamos a irnos dentro de lo bueno que ha hecho no solamente político, sino su afectación política en la economía, el presidente Moreno. Y aquí le puedo decir que el diálogo es una herramienta muy buena y está vigente, no hay que descartarla. Segundo... Pero los gremios empresariales están muy molestos por lo poco efectivo que ha sido ese diálogo. Claro, porque estos economistas de PowerPoint, usando las palabras de Marco, reciclados, por supuesto, han destrozado la herramienta más importante política que tenía el presidente, que era generar confianza a través del diálogo, porque en el momento que se terminó el diálogo, no solamente que lo engañaron al presidente haciéndole decir en la televisión que el proyecto de reactivación económica tenía unos parámetros que nunca costaban, es que mandaron una ley completamente distinta a la Asamblea. Pero vamos por orden. El diálogo es bueno. Segundo, el respeto a la opinión de los demás es bueno. Tercero, la no persecución a la prensa es bueno. Cuarto, recuperar un ambiente de libertad en el país es bueno. La lucha contra la corrupción es bueno. Eso no es solamente tema político. Eso reactiva la economía porque es un mensaje positivo a los sectores productivos. Pero hay que salir de la crisis y aquí es donde viene el problema. ¿Qué pasa cuando se tiene que salir de la crisis? Entonces, las medidas de fondo macroeconómicas que requería el país son las que no se han dado y más bien inclusive han empeorado. ¿Por qué le digo esto? Un comité de política tributaria y una junta de regulación de la política financiera y monetaria en el país, controlado por estos economistas de PowerPoint, ideólogos reciclados del gobierno anterior que quieren seguir plasmando ideologías en la obtención de recursos para el Estado, haciéndose todopoderosos de estas dos instituciones. Segundo, que financie el Banco Central al gobierno y que el gobierno ya hay un error, y que el gobierno le pague, por ejemplo, con acciones de empresas públicas, que la banca privada, por decisión del gobierno, tenga que traer sus recursos al país, cuando esos recursos sirven para operaciones de crédito internacionales. Hablemos de ese tema de financiamiento en el próximo bloque, una vez que nos vayamos a un corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Gracias por seguir en Políticamente Correcto. Recuerde que puede ver este programa en tiempo real a través de la página en Facebook de Coavisa. Y bien, como hemos visto, sectores políticos y productivos muestran su preocupación por los objetivos recaudatorios que tiene el proyecto de reactivación económica para financiar el presupuesto del año entrante. Y sobre la base de esas críticas, el principal proyecto de ley del gobierno ha sido modificado en más de un 50%. Lo que resta por conocer es si la proforma presupuestaria también recibirá los ajustes del caso, pues el nivel de gasto y amortizaciones será de 34.853 millones de dólares. Precisamente hemos recopilado algunos rubros importantes donde irán esos dineros. 9.538 millones de dólares para gastos de personal, es decir, 346 millones más que en el presupuesto 2017. Dentro de los casi 6.000 millones de dólares que se destinan para bienes y servicios de consumo, unos 3.100 millones de dólares serán para la importación de derivados de petróleo. La diferencia, es decir, más de 2.800 millones, se irán en gastos propios de la Administración Central, como el mantenimiento y compra de insumos para edificios, oficinas, hospitales, escuelas. También para vehículos, el pago de viáticos, movilización, entre otros aspectos. Al pago de la deuda pública se destinarán 3.909 millones de dólares el próximo año, mientras que los aportes que la Proforma hace en seguridad social serán de 847 millones de dólares, es decir, un 128% más que en el presupuesto anterior. Tampoco podemos dejar de mencionar que para este 2018 se incluyen ya los planes sociales que el presidente Moreno planteó en campaña. Por ejemplo, el bono de desarrollo humano, que subirá de 294 millones en el 2017 a 383 millones para el 2018. El plan Toda una Vida, que costará 996 millones de dólares y que está a cargo de varias carteras de Estado. En cambio, el proyecto Casa para Todos, cuyo costo será de 1.100 millones para este año, será ejecutado por la banca pública, por lo que este valor no está en el presupuesto. En ese sentido, economista Flores, ¿es posible cumplir todas estas aspiraciones y estos niveles de gasto, estas ofertas de campaña que se hicieron a inicios de año con un proyecto de ley parcial que buscaba recaudar más impuestos, que está cambiando totalmente, y con esos niveles y esas cifras que ha mencionado Santiago Caviedes?
Primero, ese proyecto de ley no va a conseguir los propósitos de los enunciados, ni mucho menos reactivar la economía. Bueno, y con los cambios que ha dado las marchas atrás, se reducen aún más. No, ni con los cambios. Y tampoco vamos a tener la plata que dijeron que van a obtener. Entonces, van a tener un fenómeno contrario. Uno de los problemas que tiene el presidente Moreno para realizar estas actividades y estas obras de corte social es tener el dinero, y no tiene el dinero. Lo que han hecho es sacarle 400 millones de las reservas del Banco Central para financiar parte de los proyectos. Pero la banca pública, todos, ¿no? Claro, pero la banca pública a la que usted se refiere no tiene con qué financiar. ¿Con qué van a financiar? El Banco Central tiene 1.000 millones en las reservas internacionales en cash. Bolivia tiene 10.000 y tiene 2 fonditos. Y Bolivia es la mitad del Ecuador. Ajá. Bueno, entonces, uno de los problemas que tiene el presidente es conseguir los recursos para hacer eso. El financiamiento internacional, porque ya el Seguro Social está en soletas, no hay dónde sacarle más al Seguro Social. Le deben plata al ISPA, le deben plata al ISPOL. Hay que sacar a los que manejaron el Seguro Social, que esa es una política de esta semana también. Así es, pero lo que le trato de decir con esto es que hay un problema de financiamiento, no solamente para los proyectos del presidente Moreno, sino en general. Hay un problema de financiamiento en la economía. La sostenibilidad fiscal del Ecuador es inviable. Entonces, lo que hay que hacer para que el presidente Moreno, o sea, el gobierno, mire, el presidente Moreno tiene una gran capacidad de tranquilizarle al país. Y como dijo hace un momento Henry, ha hecho muchas buenas cosas en esa área. Y la gente está más tranquila, se respira un mejor ambiente, todos apreciamos eso, pero la economía está bastante mal. Pero el problema es que no tenemos una dimensión de la realidad económica. Claro. Ese es el problema. La economía está bastante mal. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué no tenemos esa realidad que usted dice? Porque estamos viviendo con un respirador artificial. Brevemente le digo por qué. En lo que ve el gobierno del presidente Moreno, le ha metido 6.200 millones de dólares adicionales de deuda pública a la economía. Son los mismos patrones que Santiago hablaba en el bloque anterior y que reflejan la magnitud de Yo comprendo que una parte de lo que tenía que hacer era endeudarse por la situación que le dejaron, una parte, pero tenía que hacer el resto. Y en el resto no ha hecho nada, es ahí donde él está fallando. Entonces, lo fundamental para que él tenga los recursos, usted no puede sostener una economía con más deuda y más impuestos. Esa es la peor combinación posible. Lo fundamental para que tenga los recursos es reactivar la economía. Cuando usted reactiva la economía, recauda más y entonces tiene más dinero. Santiago Caviedes, los números del presupuesto son para preocuparse porque lo que hemos visto es lo que nos ha dado el Ministerio de Finanzas, pero hay otros sectores como el Observatorio de la Política Fiscal que señalan que el déficit real del 2018 supera el 6% y no el 4% como inicialmente, que el gasto del gobierno crece un 11,9% para este año y dentro de él el gasto de bienes y servicios es del más del 48%. En realidad el gobierno dice, el observatorio, que necesitaría 11.000 millones de dólares de financiamiento para este año. ¿Cómo cuadrar esas cifras? Sí, a ver, creo que lo importante aquí es tener súper claro que lo que se ha venido haciendo en los últimos 5 años, que es acumular déficits fiscales, no puede continuar porque muy pronto se nos va a acabar la cuerda, ¿no? Entonces tenemos 2 o 3 años para reducir esa presión o ese impulso fiscal que existe en la economía, es decir, un excesivo déficit fiscal. Debemos irlo reduciendo paulatinamente porque si lo reducimos de la noche a la mañana tenemos una recesión y eso no es bueno para nadie, pero hay que irlo reduciendo. Yo creo que como está planteado el presupuesto y he revisado las cifras con detenimiento, creo que es muy optimista en cuántos ingresos adicionales va a obtener con la reforma tributaria que está implementando y además no hace los recortes suficientes en el lado del gasto. Si sumamos esto, ¿no es cierto?, desde mi punto de vista los ingresos podrían subir un 9%, es decir, más o menos unos 1.600 millones de dólares para el próximo año, pero ese incremento de los ingresos no es suficiente para bajar el déficit fiscal. Se debe reducir alrededor de unos 1.000 millones de dólares esos gastos para que el déficit fiscal se achique. Si es que no se baja el gasto y se aprueba como está y se lo cumple, porque una cosa es importante aquí, se aprueba el presupuesto, pero una cosa es lo que se ejecuta. Este año se va a ejecutar mucho menos de lo que está presupuestado. Pero quedan impagos un montón de empresas, no se pagan sueldos a los proveedores, entonces genera un problema económico real. Claro, ese es otro tema y ya lo voy a explicar, pero un tema es lo que se ejecuta. Y en ese sentido, si es que no se baja el gasto, el déficit efectivamente podría llegar a bordear los 6.000 millones de dólares. Si es que se recortan los gastos, debería al menos apuntar a tener un déficit de 4.000 millones de dólares. De otra manera vamos a tener demasiada presión de endeudamiento y va a ser muy difícil endeudarse. ¿Qué es lo que está pasando hoy por hoy en el país? Que además de las situaciones que tenemos, hay mucha gente impaga y estamos dejando impago al sector petrolero, que es el que nos da de comer en la actual circunstancia. Eso es, desde mi punto de vista, la principal preocupación debería ser de todo el país. Si el país vive de los dólares del petróleo. Pero bueno, hay unas señales que ha mandado el ministro Pérez interesantes, incluso este pago a Schlumberger hace que genere una cierta calma de que haya al menos la intención. O sea, tenemos una situación que el precio del petróleo está subiendo y yo creo que lo que va a salvar los muebles del próximo año, ¿no es cierto?, es que el precio del petróleo va a estar mucho más alto.
pero el precio del petróleo no va a estar alto por mucho tiempo. En poco tiempo, antes de que nosotros nos volvamos más viejos, el precio del petróleo no va a valer nada y este país va a necesitar un ajuste grande. Asambleísta ¿no? Cronfle, Santiago Cavides habla de reducir los gastos, pero ¿por dónde? El Observatorio de la Política Fiscal dice que en estos 2.800 millones de dólares en bienes y servicios sí se podrían hacer algunos recortes y tratar de ahorrar la mayor cantidad de dinero sin necesidad de despedir gente o de dejar impagas a gente del sector público. Es correcto. A ver, vamos con los conceptos y vamos a aterrizar después a la idea suya. Primero, ¿dónde se ha trabajado, intentado trabajar en una reactivación económica en el eje que no se necesitaba trabajar, que era más impuestos, más tasas, más aranceles y quitarle el dinero al bolsillo del ciudadano a través de estas medidas? ¿Por qué no se necesitaba trabajar? Porque había un superávit permanente, es decir, el ingreso permanente por impuestos cubría el gasto permanente por salarios. ¿Dónde había que recortar? Había que bajar impuestos y bajar aún más los gastos. Y en esos gastos, si usted tiene una persona que pesa 500 libras, que es obesa, recortar 50 libras en una persona de 500 libras es fácil, porque usted tiene un estado obeso que recortar el 10% es fácil. Usted y yo no podemos bajar 50 libras, pues, pero una persona obesa con una dieta estructurada baja 50 libras rápido. Eso es lo que tenía que hacer el Estado, bajar ese gasto superfluo que no le significa ningún beneficio al ciudadano en un 10%. Luego reestructurar los intereses de la deuda, eso es muy importante. Trabajar en el ingreso no permanente, que es el petróleo, como muy bien se lo señalaba. Ahí hay que trabajar en varias cosas: reestructuración de contratos, ampliación de la producción y fórmulas para comercializar, y en los ingresos, en los egresos no permanentes, que es la obra de infraestructura, el cambio del modelo se vuelve importante. ¿Por qué? Porque usted en el plan anual de inversiones, que lo están recortando en este presupuesto 2018... Eso es lo lastimoso, ¿no? Es lastimoso, porque suben los ingresos, suben los gastos y recortan la inversión. Se suponía que la economía se movía en el motor estatal. Se podía sustituir la inversión pública por la inversión privada y multiplicar la obra social. Ahora, ya en el plano legislativo, asambleísta, hay una ley que está siendo retaseada, que está siendo cambiada. Usted tiene preocupación incluso por el futuro que pueda tener el dinero electrónico, pero también se debe replantear el tema de la proforma. Ustedes tienen como legisladores unas limitaciones de cómo distribuir gastos, pero ¿qué se puede hacer con ese diagnóstico para replantear quizás la proforma presupuestaria que debe aprobarse en 30 días? Bueno, primero, la proforma presupuestaria baja prácticamente 5% en su monto total, pero no porque ha habido una reestructuración del crédito del Ecuador, es porque le han pagado la deuda de corto plazo al Banco Central con papeles de la Corporación Financiera Nacional y ¡pum! Bájate 2.000 millones de dólares. Se aplazaron unos plazos, valga la redundancia, de amortización de deuda pública también. Es peor lo que han hecho. Entonces, por un lado, peor porque el mensaje es malísimo. Segundo, ¿dónde están los recortes de austeridad reales? Más gasto, más ingresos, menos infraestructura. ¿Qué pueden hacer ustedes como asamblea? Todo infraestructura, sobre todo infraestructura educativa, por ejemplo. Tercero, ¿dónde están los haberes que el gobierno tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? No hay informes de la Contraloría diciendo que el gobierno le debe la plata por los servicios de salud que hizo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y no lo hizo el gobierno. Tampoco existe. Entonces, un minuto para irme a corte, asambleísta. La seguridad jurídica. ¿Qué puede hacer la Asamblea, usted en la Comisión de Régimen Económico, para tratar de replantear esa proforma presupuestaria? ¿Hay voluntad política para hacer esos cambios toda vez que se ha cambiado el equipo económico parcialmente? Mire, aquí, yo observar el presupuesto, ya le digo definitivamente, yo no me voy a hacer parte de una irresponsabilidad de esta magnitud. Pero aquí lo que pasa y lo que no se entiende todavía en la política del país es que se busca viabilizar coyunturas para dar viabilidad a proyectos sin importar cuáles son las consecuencias en los ciudadanos. Y ahí es donde está mi punto de encuentro con esta gente. Bien, nos vamos a un nuevo corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Dentro de las medidas económicas tomadas por el gobierno está la tasa de control aduanero, equivalente a 10 centavos de dólar por cada producto importado. Según reporta la revista Vistazo en su última edición, la medida causó preocupación y molestia en las cámaras de la producción. Sus dirigentes aseguran que esta tasa, lejos de combatir el contrabando, tiene un objetivo recaudatorio, que se aleja de los principios aduaneros. Además, les parece desproporcionado los 300 millones de dólares anuales que generaría esta medida cuando para actividades de este tipo la aduana gastó en el 2016 algo más de 48 millones de dólares. En ese sentido, regreso con Henry Cronfle, que usted tiene la visión cercana a los sectores productivos. El ministro de la Torre ha dicho que no va a dar marcha atrás en el cobro de la tasa aduanera, a pesar de que los instructivos y los mecanismos de cobro han sido súper raros estos últimos días. Y adicionalmente ha dicho que tampoco se va a dar pago al drawback
y a todas estas certificados de abonos tributarios a los exportadores. ¿Qué significa esto? ¿Dónde queda el diálogo asambleísta que planteó el gobierno inicialmente? Más allá de eso, los ecuatorianos no tenemos un letrero que dice aquí somos tontos. Pues, por el amor de Dios, lea usted la proforma presupuestaria. Incluso el ministro de Economía y Finanzas hizo una fe de ratas porque primero en un pie de página decía que se estaba incluyendo lo que estaba en esta ley de reactivación económica dentro del presupuesto general del Estado, lo cual es una aberración terrible porque usted no podía enviar un presupuesto general del Estado cuando esto no estaba aprobado todavía. Es una ilegalidad porque se puede negar. Pero sin embargo en la fe de ratas dice que los ingresos incluyen la tasa aduanera. Es decir, no que esto era para el control del contrabando y por el otro lado se habla de recaudación. Ahí hay un problema legal inicialmente. Hay un problema. No tenemos esto es recaudatorio, punto. Tanto así que en la fe de ratas que el propio ministro envía dice que se incluye la recaudación por la tasa. Bueno, eso primero. Ustedes están perdiendo una batalla legal incluso y hay un distanciamiento con el gobierno por ese tema. ¿Qué van a hacer a futuro para evitar que esta tasa, no sé, se siga vigente? Esto no es una batalla legal. Esto es un golpe al bolsillo del ciudadano. El ciudadano necesita tener en su bolsillo dinero para reactivar la economía, para comprar en las empresas, vender, invertir y generar empleo. Esto no es un tema entre las cámaras de producción y el gobierno. Y esto es más, discúlpeme, salvaje que la salvaguardia, porque lo otro era de sobreproductos importados. La tasa es hasta sobre los bienes de capital, sobre las materias primas, sobre los insumos intermedios que se usan para producir localmente, para producir localmente, generando no solamente una inflación y un problema en el mercado local, sino que también generando un problema en las exportaciones para la captación de divisas. Santiago Caviedes, ¿esos pedidos son legítimos? Las críticas del sector productivo a medidas como esta, ¿cómo entender la preocupación que tiene el gobierno de no dar marcha atrás pese a que se pueden romper unos pactos políticos que se dieron desde mayo de este año? Mire, mi preocupación es que yo veo que el país está huérfano de un debate económico adecuado, ¿no? Veo por un lado que la fórmula del gobierno no se compadece de la situación económica del país, de la situación productiva, y por otro lado las alternativas que se plantean no se compadece de la situación macroeconómica del país, ¿no? Entonces tenemos una situación muy compleja ahí. Y hay tres temas que se tienen que resolver. Desde mi punto de vista, el más complicado es el tema externo. Estamos nosotros a puertas de una crisis de balanza de pagos si es que el precio del petróleo no sigue subiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El Ecuador no va a tener la capacidad de crecer. ¿Por qué? Porque mientras nosotros nos adelantamos para crecer, nos estrangulamos, nos agarran de la corbata porque se nos comienzan a salir o a sangrar dólares. ¿Qué es lo que está pasando en estos últimos 6 meses? El excedente externo por el lado comercial se ha reducido a razón de $300 millones por mes, ¿sí? Por otro lado, tenemos que el Ecuador debió pagar en los últimos 12 meses como $8.000 millones al resto del mundo, entre importaciones, dividendos, pago de deuda externa del gobierno, que si no hubiera habido endeudamiento externo no hubiéramos tenido los dólares para pagar. Entonces, tenemos un problema de que no están entrando suficientes dólares a la economía y necesitamos dólares para poder nosotros pagar. Pero eso es la premura también de imponer, de volver obligatorio el uso del dinero electrónico, por ejemplo, como se planteaba inicialmente. Por un lado, eso es por el lado del efectivo, pero el lado externo, eso es por el lado monetario. Ese es el lado externo. En el lado fiscal, sí, necesitamos definitivamente resolver el problema fiscal, porque no podemos seguir acumulando esos déficits. Y no se soluciona un problema fiscal bajando los impuestos y subiendo los gastos, que es lo que está pasando hoy en el país. El gobierno está subiendo los gastos y el sector productivo dice bájeme los impuestos, no se va a resolver. Pero medidas como la de la tasa aduanera, que se vuelve un impuesto medio maquillado, ya no se lo podría retirar. Entonces, está bien que siga vigente, como dice el ministro de la Torre. Desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, lo que yo creo que se debe hacer es subir el impuesto al consumo, que es el IVA, ¿no es cierto? De hecho, esto ya pasó en Colombia, ¿no? Y en Colombia siempre estamos regresando a Colombia a ver, ¿no es cierto?, lo bien que hacen las cosas y nosotros no. En Colombia subieron el IVA del 16 al 19. ¿Qué haría la gente si tiene que pagar 19% de Es que debemos IVA consumir, como en Colombia? debemos consumir menos. Pesos, entonces, ¿no? debemos consumir menos como sector privado y debe consumir menos, gastar menos el sector fiscal, ¿no es usted cierto? plantea un aumento del IVA. Definitivamente. ¿Y qué es lo que debe haber? ¿No es cierto? Debe haber una reactivación de la inversión y una facilitación de la atracción de ahorro externo. Y medidas como esta, como la de las tasas aduaneras que en el corto plazo, la importación de materias primas, en el corto plazo yo creo que si es que no hacemos eso, vamos a tener un problema peor, ¿sí? Entonces me parece que en el corto plazo hay dos cosas que se deberían hacer definitivamente y buscar cómo hacer en el gobierno y ponerse de acuerdo. Señores, debemos reducir paulatinamente el gasto fiscal, que no está pasando. Debemos al menos contener el consumo de importados, digamos, por un momento, porque si no tenemos un problema, y debemos incentivar la producción petrolera para traer más dólares, porque si no, no vamos a tener dólares para la reactivación económica. Y eso no está pasando y ese debate no se está dando en el país. Marco Flores, ¿qué hacer en ese sentido?
Bueno, yo tengo una visión distinta en buena parte de las cosas que ha dicho Santiago, pero yo quisiera tomar esta oportunidad para alertarle algo al presidente Lenin. Esa proforma del presupuesto del Estado que le presentaron a él y que mandaron al Congreso, por calificarla de manera generosa, es absolutamente irresponsable, porque está hecha sobre bases que no se cumplen. Los ingresos están sobreestimados y el déficit está subestimado. Es decir, tiene dos parámetros importantes en economía que no son reales. Usted tiene, por ejemplo, ahí unos ingresos totalmente contradictorios, pues. Claro, no solo eso. Es que si usted sobreestima los ingresos, obviamente subestima el déficit. Usted tiene, por ejemplo, ahí unas transferencias que van a venir de las empresas públicas seguramente, que no sabe de dónde vienen, no más de $1.000 millones. Entonces, lo primero que hay que hacer es formular una proforma sobre bases reales, sobre ingresos reales, para que el problema no le caiga y no le explote en las manos del presidente. Eso es lo que no le dicen. ¿Quién no le dice? Este equipo económico que ha sido el causante... Ya se está yendo una parte del equipo económico. ¿Cómo? Se ha ido una parte del equipo económico, tiene que irse todo. Perdóneme, claro, tienen que irse todos. El haber recibido en el Banco Central, es que hay muchas cosas que se pueden decir, el haber recibido en el Banco Central basura a cambio de dinero efectivo que no le pertenece al Banco Central. Sino a los bancos privados. A los bancos privados, entre otros. Las reservas internacionales tienen dueño. Esa es una gravísima irresponsabilidad. Pero el ministro de Finanzas y el Frente Económico, no solo que dicen que han hecho eso, sino que van a seguir haciéndolo. Es decir, van a seguir recibiendo, el Banco Central le van a seguir entregando basura. Pero no me quiero apartar del tema central. La proforma presupuestaria está mal elaborada. Cuando usted tiene déficits en el presupuesto del Estado, y ojo, estos señores generaron durante los 10 años del gobierno anterior, 9 años tuvieron déficit. Usted tiene en este momento el crecimiento de la economía desmoronándose desde el año 2012. El ingreso por habitante de los ecuatorianos ha retrocedido 5 años al del año 2012. Pero no solo eso, la formación bruta de capital fijo, o sea, la inversión, ha caído sustancialmente y se ha vuelto negativa. Y no solamente eso, el índice de precios está congelado y con tendencias negativas los 2 últimos meses, lo cual abre la puerta de estar mirando una deflación. Hace un momento Santiago tocó algo, estamos mirando de cerca un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, sería muy grave para el Ecuador. ¿Sabe quién es el principal sacador de dólares, por ponerlo así, o exportador de dólares, sacando dólares de la economía? No es el sector productivo, porque el sector productivo trae materias primas y bienes de capital, es el gobierno. El gobierno saca de la economía entre 7.000 y 8.000 millones de dólares todos los años. Y en este próximo año... Por sus políticas. Porque tiene que pagar... 9.000, ¿no? Trae 9.000. No, un momentito. Porque tiene que pagar intereses de la deuda, porque tiene que pagar amortizaciones y porque tiene que traer derivados de petróleo. Ahí está la plata. Bueno, ¿qué es lo que hace el gobierno? ¿Qué es lo que hace el Frente Económico? Tapona las importaciones. Y dice, ustedes tienen que mandar menos dólares afuera, entonces a ustedes les voy a castigar, yo no me voy a castigar. Con medidas como la tasa aduanera. Con medidas como la tasa aduanera, con los incrementos de los aranceles a 375 partidas y la obstrucción de las importaciones, olvidándose de algo importante. Ojo, presidente Moreno. El 75%, mire el presupuesto del año 2018, el 75% de las importaciones que aparecen ahí son bienes de capital y materias primas necesarias para el proceso productivo. Un 25% son bienes de consumo. Permítame solamente concluir. Quiero darle la palabra a Santiago. Bueno, sí. Okay. Sí, a ver, Santiago. Yo creo que aquí es importante tener en cuenta, ¿no es cierto?, quién trae en neto dólares a la economía, ¿no? Porque el petróleo es estatal en el caso del Ecuador, resulta que el Estado es el que trae neto positivo dólares de la economía. Si es que el petróleo fuera privado, sería el sector privado. Es porque el petróleo está ahí. Entonces, lo importante es el petróleo. El sector privado, y entendiendo como empresas y hogares, nos consumimos más dólares de los que generamos, ¿no? Entonces, esto es súper importante entender por qué. Porque si es que no cambiamos esa manera de funcionar en la economía y tenemos un plan de mediano y largo plazo para cambiarlo, siempre vamos a tener el mismo problema. Que va a venir el gobierno, quien quiera que esté, ¿no es cierto? Porque no nos pasó solo con este gobierno, sino que nos pasó en los años 80, con gobiernos de derecha, en los años 90, con todo el mundo. Cuando tenemos una restricción de dólares, viene el Estado y nos dice, señores, no pueden utilizar dólares ustedes, nosotros vamos a ser los que manejamos estos dólares. Eso debería cambiar. ¿Y cuál debería ser el objetivo del sector privado? Ser autosuficiente en dólares para que no nos diga el Estado dónde gastarlo. El Estado, ¿qué es lo que debe hacer con los dólares del petróleo? Debe comenzar a bajar ese impulso fiscal y comenzar a ahorrar esos dólares, porque
en 3 años debe comenzar a repagar una gran cantidad de deuda. Pero es posible darle esa suerte de autonomía al sector privado, esa capacidad de traer dólares cuando tienes tantos bloqueos y tantas restricciones. Esa es la parte productiva que yo digo, que se necesita resolver la parte productiva y eso es una tarea pendiente del Estado, pero también se tiene que pensar que el sector público al momento debe estabilizar la economía, porque si no me voy a un nuevo corte de comercial. Seguimos en el debate políticamente correcto. Esta semana la agencia Bloomberg prendió las alertas sobre la posibilidad de que Ecuador caiga en default debido al aumento significativo de su deuda y el déficit fiscal. Esta agencia teme que el gobierno nacional no pueda honrar esos compromisos, algo que ha descartado el ministro de Finanzas Carlos de la Torre. Desgraciadamente hay actores con intereses en el sentido de que el proyecto de ley económica y en general el manejo económico que está desarrollando el gobierno nacional fracase. Si nosotros analizamos tanto cifras fiscales como las proyecciones de la evolución de la economía para el 2018, si bien hay problemas, eso hay que reconocer, se pueden superar y las acciones que estamos tomando apuntan en la dirección correcta para ya ir regularizando las cuentas fiscales y poder alcanzar ya niveles de sostenibilidad de largo plazo. Asambleísta Cronfle, ¿cómo se ve desde la Comisión de lo Económico el problema del endeudamiento y la posibilidad de que se caiga un default después de Venezuela, como alerta la agencia Bloomberg? A ver, vamos con calma porque aquí llega el cuco, no llega el cuco. Lo de Bloomberg nos tiene a nosotros sin ninguna preocupación. Es decir, no es un tema para preocuparse. No es un tema para preocuparse. Lo que es para preocuparse es lo que está haciendo el ministro de Economía y Finanzas y el Frente Económico en el país. Eso sí es de preocuparse. Y yo quiero hacer una aclaración. La economía no se resuelve recortando las importaciones, porque una de las cosas y de los ejes principales de la reactivación económica es el consumo. Y el que no tiene empleo compra algo para vender algo, es decir, hace comercio. Recortar las importaciones es reducir el comercio. Yo no estoy de acuerdo. El déficit fiscal no lo genera el sector privado, lo genera el sector público. ¿Y por qué lo genera el sector público? Porque no cambia el modelo. Porque usted puede tener la misma o más obra social en donde entren los capitales privados para hacerla, liberándole recursos al sector público y multiplicando la obra social. Ese es un cambio de modelo. Entonces, no nos confundamos aquí que tiene que haber menos consumo, menos importaciones, estancar la economía, ir para atrás como el cangrejo. Esa no es la solución. La solución es del otro lado. Hay que cambiar el modelo para que haya más sector privado en la economía y menos sector público en la economía. El sector público no puede ser competidor del sector privado y restrictor de la modelo, del sector cambiando privado. Ese modelo, ¿se puede, economista Flores, de alguna manera tratar de aliviar el problema de la deuda? ¿A usted le preocupa lo que dice Bloomberg? Me preocupa porque Bloomberg es la principal agencia financiera internacional del mundo en tiempo real. Eso quiere decir que todos los inversionistas del mundo leen lo que dice Bloomberg. Y cuando Bloomberg hace una aseveración así, yo no voy a decir nada que le afecte a mi país, pero cuando Bloomberg hace una aseveración así y se ve en el resto del mundo, se distorsionan las expectativas. Y esa distorsión puede causar, por ejemplo, que el Ecuador, si quiere colocar bonos, el presupuesto dice que van a colocar más de 6.000 millones el próximo año. Si quiere colocar bonos, probablemente se va a afectar la tasa, se van a afectar los plazos. Desde esa perspectiva me preocupa. Pero quisiera concluir lo del segmento anterior. Mire, en los 10 años del correísmo, el tamaño del Estado y el gasto pasó del 21% del PIB al 44% del PIB. Hoy está como en el 40% por la contracción económica. Entonces, hay 3 formas de poder bajar ese coeficiente del 40%, que yo creo debería no sobrepasar del 30%. Hay 3 formas de hacerlo. ¿Cuál es la primera? La una, obviamente, es bajando el gasto, donde se pueda reducir. Luego me voy a referir a eso, porque si hay espacio para hacerlo. La otra, ¿cuál es? Ampliando el denominador, pues. Es decir, ampliando el PIB, pues. Entonces, si usted tiene un PIB más grande, producción. Claro, si usted tiene un PIB que crece más rápido que el tamaño del Estado, usted ha bajado el coeficiente. Y la tercera son una combinación de las dos cosas. Pero no se hace nada de eso. Mire, hay varias mentiras o verdades a medias, como uno lo quiera poner, en el presupuesto enviado. Una de esas, y en la ley también, una de esas es que el ajuste van a pagar los ricos. Mentira, no va a ser así. Y yo le puedo demostrar por qué. Otra cosa, ¿cuál es? Que con esto vamos a reactivar la economía y vamos a defender la dolarización. Vamos a hacer todo lo contrario. Se dice además, ¿cómo quieren que bajemos el gasto? Pues aquí la mayor parte de este gasto son militares, policías, médicos, maestros, ¿verdad? Eso es lo que estamos oyendo. A ver, veamos las cifras, pues.
Veamos las cifras. Brevemente, economista, porque tengo que darle la palabra. Bueno, no, pero dígame brevemente para darle la palabra. Tan rápido como puedo hablar. Sí, por favor. Tan rápido como puedo hablar. Mire, ¿cuánto se lleva el presupuesto en educación y en salud, por señalar algo? 8.000 millones. 8.000 millones en 34.000. Si el presidente Moreno llama a todos los administradores del presupuesto, gerentes, ministros, secretarios generales, todo lo que significa el gobierno central, y les dice, señores, preséntenme un presupuesto de cada una de sus instituciones con una reducción del 6% del gasto. ¿Le parece a usted mucho eso? Eso es lo que ocurre en una economía familiar. Bueno, ese 6% del gasto significan 2.000 millones de dólares en el presupuesto. Si usted tiene 2.000 millones de dólares sin masacrar a la gente, sin dejarle que no tenga que comer, si usted tiene 2.000 millones de dólares, entonces puede bajar impuestos y sobre todo a las familias. Concluyo con esto. Lo que no se puede hacer, ni se debe hacer, teniendo déficit como tenemos durante 9 años seguidos, es bajar los impuestos sin bajar el gasto, porque entonces aumenta el déficit. Bien, gracias. Santiago Caviedes, ¿qué hacer con estas alertas que prenden en el exterior como Bloomberg y que podrían incluso suponer que luego de anuncios como esto, el presidente se asusta y pide un cambio parcial en el equipo económico? ¿Se podría relacionar las dos cosas, por ejemplo? Yo creo que no. ¿Ya? En realidad, ¿no es cierto?, hubo un problema de comunicación bien importante entre una petrolera y el Estado, porque obviamente no les están pagando a las petroleras, y eso es un problema. Es el tema que usted eso genera, ¿no es cierto?, una pregunta en los mercados internacionales si eso significa un default o no. La verdad es que se generó mucho ruido por pocas nueces, si se quiere. Lo que es más importante es que el riesgo país hoy por hoy está más bajo de lo que estaba antes de esa noticia. Fue como un traspié y bajó. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo está subiendo, ¿sí? El precio del petróleo es el que define la capacidad de endeudarse de este país. Y el precio del petróleo en este país define demasiadas cosas. Define el balance externo, el balance fiscal, la capacidad de endeudamiento y la liquidez interna. Pero si es que no hacemos algo en el sector petrolero en el corto plazo, vamos a tener un problema. Solo dos ideas adicionales. Necesitamos nosotros, en el corto plazo, hacer una corrección económica, un ajuste que significa un bajo del consumo y un bajo del gasto, ¿no es cierto?, para poder ahorrar dólares y cambiar el modelo económico en el mediano y largo plazo para poder generar más dólares que no provengan del petróleo, porque ese es nuestro principal problema, ¿no? ¿En qué parte del gasto cortaría usted en el presupuesto del Estado? Bueno, yo creo que se puede reemplazar gasto público, ¿no es cierto?, por inversión privada, sobre todo en lo que es infraestructura o en carreteras. De hecho, el Estado podría levantar una gran cantidad de dinero, las carreteras que ya construyó, pasándolas al sector privado para que les mantenga. Ya se están deteriorando porque no hay plata para mantenerlas, ¿no? Hay activos del Estado que se pueden vender. Los hospitales, las escuelas se podrían hacer con PPPs, ¿no es cierto? Una serie de cosas que nunca se hicieron antes, que hoy se pueden pensar, y eso haría que el Estado, en vez de poner los miles de millones de dólares que necesita, lo ponga al sector privado. En cierta forma, ¿no? el gobierno estaba planteando esa alternativa en campaña, pero ¿qué está pasando? Pero no se hace nada. O sea, hay un aletargamiento. Sí, ¿Qué está esperando el gobierno? La verdad es que no se hace nada. No sé. Hay inversión privada represada, ¿no es cierto?, de cientos de millones de dólares, ¿no es cierto?, de grandes multinacionales que no tienen el espacio legal para poder hacer la inversión. Y se trata de poner en la reforma tributaria, ¿no es cierto?, y no sabemos si es que va a estar o no estar. Si es que no hay esa reforma, no va a haber esa inversión. A la final, ¿no es cierto?, estamos nosotros mismos dándonos el tiro en el pie de todo lado, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa. Bien, nos vamos a un nuevo corte comercial y regresamos en etapa de conclusiones. Siguen Políticamente Correcto. Entramos en etapa de conclusiones. Marco Flores, ¿se avisoran cambios políticamente correctos en el manejo económico? Bueno, ojalá se den cambios adecuados para reactivar la economía. Yo insisto que hay que bajar, hay que hacer muchas cosas, no todo se puede hacer al mismo tiempo, pero hay que hacerlo todo. Uno de los puntos principales es bajar los impuestos para saber a dónde se baja, fundamentalmente a las familias, eliminar ese terrible impuesto que tienen las empresas anticipo del impuesto a la renta, bajar los impuestos para generar mayor demanda. Pero además hay que abrirle al Ecuador. Esto no es un problema de crecer al 0,2%, al 0,7% o al 1% o al 2%. Este es un problema de ubicarle al Ecuador en la ruta del crecimiento y del progreso. Y para eso se requieren tomar buenas medidas económicas. No son de derecha, de izquierda, socialistas, neoliberales. Las medidas son buenas o malas, por los resultados. Santiago Caviedes. No, yo creo que se debe tomar esta oportunidad para cambiar hacer una reforma económica profunda que cambie los incentivos en la economía. Se necesita cambiar el modelo que hemos tenido en los últimos 10 años, que pudimos financiarlo porque había un boom petrolero de gasto-consumo a uno de ahorro-inversión.
Esta reforma económica debe principalmente quitar todas las restricciones que existe a la atracción de ahorro externo. La inversión extranjera es muy difícil colocarla en el Ecuador y eso nadie está discutiendo. Y también creo que se debe mejorar el debate económico porque se escuchan muchas cosas, pero no se dan soluciones, y eso creo que es algo que tenemos pendiente todos los economistas del país. Henry Kronfle, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es reactivar la economía, y ciertamente con estas medidas no se va a poder reactivar. Se dice que los ciudadanos no arriman el hombro para sacar al país adelante. Entonces, ¿de dónde salen los 15.000 millones de dólares de impuestos? De todos los ciudadanos. Dejemos a un lado los impuestos, las tasas, los aranceles. ¿Cómo se está reactivando la economía? Aquí con esta ley va a haber más economía, va a haber más empleo, no. Más producción, no. Más innovación, no. Más inversión, no. Más emprendimiento, no. Más consumo, no. Esos son los pilares de la reactivación económica. Si no se piensa bien esto y se cambia esta ley y nos comportamos serios con el presupuesto general del Estado y se toman las medidas adecuadas, vamos a seguir en la misma receta del pasado, hoy en el presente, que nos llevará a un futuro que Dios sepa qué es lo que va a pasar en el Ecuador. Y bien, el Ecuador se dio cuenta de que las disputas políticas del presidente Moreno y Alianza País no necesariamente reflejan la adopción de un programa económico distinto al que se aplicó en la década correísta. Por eso, muchos sectores productivos mostraron su desilusión por las primeras reformas económicas del gobierno. Moreno tuvo un mal debut en ese sentido, razón por la cual se hicieron los primeros ajustes al equipo económico. Los cambios y anuncios oficiales de los últimos días revelan que la preocupación por las cifras económicas llegó ya al despacho presidencial y quizás las decisiones cruciales que se tomen en esta materia no puedan esperar al desenlace de la consulta popular. Moreno debe recuperar la confianza que los agentes económicos le dieron el 24 de mayo. Nos vemos el próximo domingo. Y recuerde que sus comentarios a través de las redes sociales son fundamentales para este programa. Escríbanos a nuestra cuenta de Twitter, @políticacorrecta.